8:15 en toda la República Argentina. La idea es hablar con dos padres que llevan a sus hijos a la escuela en la ciudad de Buenos Aires para ver desde ese lado qué impacto ha tenido el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar dos opiniones distintas para también saber cuál es el sentimiento que tienen hoy hacia la justicia luego del fallo de la Corte Suprema. Empezamos con una de los dos, son dos madres en este caso. Patricia Pines es integrante de Vacantes para Todos en las escuelas públicas y de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Nacho Otero en Metro 95.1. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de difusión. ¿Cómo no? La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo te sentís y cuál es tu sentimiento hacia la justicia luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia? Mira, somos alrededor de 15.000 las familias que integramos Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Desde el año pasado venimos denunciando la falta de condiciones para la apertura de escuelas, sobre todo las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos decidido no enviar a nuestros hijos, estamos acompañando la huelga docente que ya lleva 13 días en la Ciudad de Buenos Aires consecutivos. En muchas escuelas no hay clases porque los docentes están haciendo paro. Sí hay clases virtuales, la medida en que se les permite hacerlas. Muchas familias hemos decidido dejar de enviar a nuestros hijos. De hecho, la asistencia, la matrícula, digamos, que están teniendo las escuelas públicas es bajísima. Y esto se comprueba yendo a cualquier escuela, obviamente, en donde las conducciones no sean, digamos, amigas del gobierno y no estén obligando a las familias, amenazándolas con la quita de vacantes o la reprobación de los años. Con respecto al fallo de la justicia, lo que te puedo decir es que a nosotros no nos sorprende. Claramente vulneran el derecho de las familias trabajadoras de múltiples maneras. Los gobiernos, la justicia, las patronales, digamos, están de acuerdo en esta decisión de la apertura de escuelas porque claramente de esta forma se aseguran la fuerza de trabajo puesta en todos los lugares donde se necesita producir. Uh-huh. El problema está en que tenemos 500 muertos por día, alrededor de 30.000 contagios y un montón de médicos y de profesionales de la salud advirtiendo que el sistema está colapsado, que prácticamente no quedan camas para la internación y que en cualquier momento van a tener que empezar a elegir entre dos personas a quien darle el respirador. Entonces realmente si no somos conscientes de eso y no nos sensibilizamos frente a ese panorama, es difícil dar otra discusión. Digo, a quien no prioriza la salud y la vida y prioriza cualquier otro interés en medio de una pandemia, es difícil hacerlo entrar en razones. Y por supuesto, de la justicia no esperábamos mucho más que lo que podemos esperar de los gobiernos que nos están obligando a hacer mal. Uh-huh, uh-huh. Y ante este panorama, ¿a vos lo vas a llevar igual al chico? ¿Lo vas a seguir haciendo? En principio no hay sanciones, ¿no? No, porque hay un fallo de la justicia local, que es el fallo Leguiza, que mientras digamos, exista esta situación de que hay un DNU vigente y la Ciudad de Buenos Aires lo desconoce o lo desobedece, bueno, las familias tienen el derecho a no llevarlo y que no le corran las faltas. Mis hijos, yo soy docente hace 22 años, de nivel inicial y de nivel primario. Fui 5 días a la escuela, me contagié, tuve neumonía bilateral y estuve internada. 15 días sin ver a mis hijos. Mis hijos están exceptuados de presencialidad porque además convivimos varios días por semana con sus abuelos de 78 y 80 años y además porque estoy completamente convencida de que no es un espacio seguro para ellos y tampoco es un espacio seguro para mi marido y yo, que somos docentes, pero que hemos sido obligados, digamos, a ponernos en funciones aún contra nuestra voluntad, sabiendo que nos iba a pasar esto, sabiendo que nos íbamos a enfermar porque nunca estuvieron las condiciones dadas y porque sabemos que los protocolos son completamente inviables, sobre todo en la primera infancia. Digo, es descabellado pensar que con niños y niñas de 45 días a 5 años es posible trabajar en una sala con la puerta abierta y que los nenes que son... La sala de uno se llama deambuladores. ¿Por qué se llama así? Porque los niños y las niñas aprenden a gatear, aprenden a caminar y exploran todo el tiempo y está muy bien que así sea. Esa es la función del nivel inicial. Pero si no podemos garantizar condiciones para que ellos puedan
ejercer justamente ese libre movimiento, bueno, estamos en problemas. Eso no es educación, no tiene que ver con los objetivos del nivel, estar todo el tiempo restringiendo el movimiento, restringiendo el contacto con los otros, el contacto con los objetos. Y eso es lo que hoy propone la escuela, especialmente la escuela de nivel inicial. Tal vez el nivel primario es un poco más sencillo, pero nunca se contempló tampoco la inclusión de niños y niñas con discapacidad o, por ejemplo, con dificultades para adecuar la conducta. Estamos hablando con Patricia Pines, que es integrante de Vacantes para Todos en las escuelas públicas y de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas, hablando obviamente de la postura en contra, de 15.000 familias en contra de lo que ha fallado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes hablamos con María José Navajas, vocera de Padres Organizados e investigadora del CONICET, que está a favor y de hecho se han presentado como amigos Curiae en el reclamo que la Ciudad de Buenos Aires ha llevado a la Corte, un poco conociendo cuál es la postura de distintos padres en función de el retorno a las aulas. Una pregunta de Martín D'Ambrosio. Sí, ¿qué tal, Patricia? Mi consulta tiene que ver con cómo ves el estado de salud mental, por decirlo de una manera pomposa, de tus hijos. ¿Cómo los ves en el trato cotidiano ante esta falta de relaciones con sus pares? Mira, lo que yo te puedo decir es que obviamente mis hijos iban al conservatorio de música, taekwondo, a natación, iban a idiomas, danza, o sea, todo lo que se te ocurra mis hijos hacían antes de la pandemia. No es que son sedentarios o están todo el día. Hoy, yo te soy sincera, obviamente, los encuentro muchas veces sentados en el sillón cambiando de canal en la tele. Claro. Y no es algo de mi agrado, no es algo que nadie sostenga como una medida a largo plazo. Lo que estamos planteando es que vacunen a la población. Cuando tengamos un 70-80% de la población vacunada, como indican los expertos que es necesario para recuperar una presencialidad más o menos segura, soy la primera en que va a llevar a sus hijos a todas sus actividades presenciales y a que comparta con sus compañeros todo lo que puedan en función de lo que han perdido en este año y medio. Pero también es responsabilidad de las familias, creo yo, poder crearles un ambiente saludable dentro de sus casas, ¿no? O sea, obviamente teniendo en cuenta que hay millones de infancias que esto no lo pueden tener porque tienen múltiples derechos vulnerados, también siendo consciente de eso. No es que no tomamos conciencia, pero no es responsabilidad de la escuela garantizar esos derechos vulnerados. O sea, tiene que haber políticas integrales de vivienda, de ayudas sociales, de alimentos suficientes y saludables, que entreguen dispositivos y garanticen conectividad, que les den dispensas de cuidado de menores a sus familias. Digo, eso es responsabilidad del Estado sin duda, pero no de la escuela. En la escuela tenemos docentes que enseñan contenidos con determinadas estrategias metodológicas y luego evalúan si esos contenidos se pudieron aprender o no. Claro. Es la función que debería tener la escuela, pero se le depositan un montón de otras responsabilidades que no les deberían depositar. Patricia, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Patricia Pines, integrante de Vacantes para Todos en las escuelas públicas y de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas, contando que ellos no están conformes con este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque entienden que no es el momento para volver a las aulas y que se sienten un poco, obviamente no esperaban otra cosa de la Corte Suprema de Justicia ni tampoco de la justicia.